Vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy día, nuestra tercera sesión del workshop sobre represas hidroeléctricas en la Amazonía, gobernanza, gestión adaptativa y alternativas. Bienvenidos a todos. Tenemos acá, hablamos muchos idiomas, tenemos idiomas hablados, disciplinares y muchas perspectivas también. Y este es el objetivo de nuestra red, es proporcionar el diálogo entre diversas perspectivas, diálogo inclusivo, un diálogo transdisciplinar sobre el tema implementación hidroeléctrica. Tenemos el título de nuestro workshop. También me gustaría presentarme. Yo soy Simone Ataigi, soy profesora asociada aquí del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad Internacional de Florida, Florida International University, y actúo también como co-líder en la Red Internacional de Investigaciones de Represas Amazónicas. Desde su creación tiene una acción muy fuerte de mujeres en esta red. Entonces, es algo interesante de comentarles. Como eu estava falando, então é o terceiro, chama-se o painel 4, né? Então, el panel cuarto, estamos en el 4 panel de nuestro workshop que está enfocado en las alternativas para grandes y pequeñas represas de la Amazonía. Voy a pedirle a todos que después de la discusión, de la presentación de los conferencistas y la discusión que tengamos en la secuencia, manténganse conectados en nuestra pantalla porque vamos a tener una presentación de la sala de videos que va a ser moderada por el profesor Arthur Moretti. Esta sala de videos son videos que fueron sometidos a la red para esta sala de red que también va a estar disponible en nuestra página de YouTube, de videos presentados por comunidades, por pescadores, por movimientos sociales. Entonces, esta sala de videos abre esta oportunidad de participación de la sociedad de un modo general. Entonces, ¿cuál es nuestra agenda de hoy para nuestro workshop? Vamos a comenzar con el habla de la presentación de Eric Brown. Estamos entrando en su tiempo. Eric, te vamos a dar un poco más de tiempo. Eric, no necesitas. Voy a entrar en tu tiempo. Después tenemos el habla de Alessandra Matías. Entonces, Eric E. Brown, Michigan State University. Después hablará Alessandra Matías de WWF. Terminando con la ponencia de Celia Berman, Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de São Paulo. Luego de esta ponencia tendremos una discusión general con las preguntas que ustedes vayan colocando en el chat. Entonces, durante las hablas, por favor, pongan sus preguntas, tendremos esa discusión y después vamos a las 3:30 empezar con la sala de videos moderada por el doctor profesor Arthur Moretti de UNIR. Antes de darle la palabra a Eric, he puesto algunos temas de guía para presentar esta primera parte. Esta se enfoca en las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas de generación de energía eléctrica en Brasil, incluyendo las alternativas de grandes y pequeñas represas hidroeléctricas? Vamos a comprender el portafolio de alternativas, cómo funciona y la combinación de alternativas. La segunda, un poco más difícil, de los presentadores, cómo estas políticas para la creación de energía eléctrica, para el modelo de desarrollo que sea socialmente viable y atractivo y ecológicamente sostenible en el desarrollo sustentable visando la generación de energía. Comenzamos con Eric Brown. Él va a hablar sobre las soluciones de bases y energía solar en Brasil, no solo en Brasil en general, pero ambientalmente que sean amigables, el nuevo portafolio para Brasil, el caso para sol y el agua. Muchas gracias por la presentación.
Como se mencionó, el día de hoy voy a presentar un nuevo portafolio energético para Brasil, el caso del sol y el agua. Lo que voy a presentar hoy es el propósito y los motivantes detrás de este trabajo, la situación y el contexto de Brasil, y también desarrollo de modelos, análisis y comparación económica con métodos actuales de generación de energía. El propósito detrás de mi trabajo es desarrollar una mezcla ambiental y socialmente amigable y como una alternativa a las represas que encaje con las necesidades de la gente. Los impulsores son que las represas han sido vistas como completamente ecoamigables, pero esto no necesariamente es el caso. Esto lleva a desplazamiento de comunidades, deforestación, interrupción de migración de peces y de sedimentos, mortalidad de peces. También las tropicales incrementan los gases de invernadero y sustancias tóxicas. Esto puede envenenar a los peces y a las familias que dependen de ellos. Primero, veamos un poco el contexto. Lo que se muestra aquí es un mapa de la Amazonía brasilera. Esta es la electricidad según el censo. Tenemos más de 700.000 casas sin electricidad. Tenemos que producir 350 watts para cada hogar. Esto significa menos de 0.5 gigawatts para proveer energía a toda la gente que fue censada. Tomando este dato en cuenta, podemos compararlo con la situación actual y futura de Brasil. Actualmente hay un poco más de 8 gigawatts de hidroenergía. Y si vemos los planes para 10 años, podrían haber otros 8 gigawatts de potencia. Este número incluye represas que no están actualmente en el proceso actual. Sin embargo, esto nos da una perspectiva en cuanto a las prioridades y las intenciones del planeamiento energético de la Amazonía. Entonces, comparando este plan de 8 gigawatts con lo actual, que es la mitad, esto nos lleva a la primera conclusión, que es una opción viable en la Amazonía, sería la escalabilidad, para beneficiar a la gente local, al igual para cualquier interés financiero que haya en la Amazonía. Luego, vemos el potencial energético. Las primeras dos imágenes es la densidad solar y eólica. Podemos ver en promedio que el ratio entre densidad solar a eólica, la energía solar está mucho más disponible en la Amazonía. Si vemos la imagen de la derecha, podemos ver que las subcuencas en la Amazonía todas tienen un gran potencial hidroeléctrico, entre 15 a 30 gigawatts. Todas tienen de 15 a más. Estos dos fuentes de energía van a ser la base para esta solución propuesta. Estas dos juntas pueden ser una mezcla energética que pueden utilizarse de manera ambiental y socioamigable. Al lado izquierdo, si vemos las comunidades locales, se sugiere que si una comunidad está cerca de una estación eléctrica, hay que darles una conexión nada más. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero sería un buen punto de partida de ser posible. Sin embargo, para las comunidades que están muy lejos y el costo de conexión sería más alto, entonces se recomienda usar una mezcla de generadores eólicos y solares. Esto quiere decir que hay un generador,
hay una turbina de generador que se pone en el río. No hay necesidad para de una estructura de represa. Esto se puede usar en corrientes marinas. De repente conozcan esos nombres. Por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, esta es una turbina que se está poniendo en el agua, la están bajando, están utilizando 2 botes para instalarla. Entonces, la cantidad de potencia entre estos generadores y la energía solar va a ser basada en la necesidad de energía. Y hay 2 casos: comunidades que no tienen acceso a la electricidad y comunidades que sí ya tienen acceso, los que ya tenían previamente energía. Y la diferencia es las necesidades de energía. Las que no tenían necesitan una mayor energía, por lo tanto, una mayor inversión. Entonces, la idea es diseñar una solución lo más socialmente aceptable y mantener los costos tan bajos como sean posibles para poder financiar este tipo de proyectos. Por otro lado, tenemos los intereses financieros. Esto es lo que mencionaba de los crecientes intereses económicos en la Amazonía. Podemos usar los generadores y la energía solar, y los paneles solares se pueden instalar en reservorios existentes. Estos son flotantes. Estos se están instalando en todas partes del mundo y se han instalado en Brasil en una escala pequeña, pero tienen un potencial de crecimiento interesante. Estos tienen varios beneficios. Incrementamos la flexibilidad de las represas. Esto está bajo la categoría de operaciones. También disminuimos la evaporación de agua, entre otros beneficios. Ahora vamos a ver el desarrollo del modelo y los resultados. El componente principal es la curva de carga. Este es el consumo de dispositivos eléctricos y el uso que se les da en el día. Acá vemos el uso para una comunidad sin energía. Acá tenemos luces, ventiladores, refrigeradoras, congeladores y televisión. Este modelo luego se pone en un guión que optimiza la generación y el costo. Entonces va a cumplir con esta carga y va a tratar de hacerlo a un costo mínimo. Los ploteos a la derecha vemos los resultados de este guión. La curva azul es el hidrogenerador, la amarilla es los paneles solares y se compara con la curva verde. También hemos considerado baterías en caso de que sea necesario, dependiendo del costo. Para explorar el costo que el modelo va a predecir, tengo varios sitios de donde he sacado muestras. Los sitios en naranja son sitios de represas. Hemos utilizado esto como puntos de ubicación y puntos de perspectiva. También he seleccionado un par en los ríos Madera y Xingu para tratar de cubrir distintas áreas en estas 3 subcuencas, las que tienen más potencial. A la izquierda muestran los ríos. La velocidad es de 90, es la velocidad mínima que se espera al menos 90% del año. Estos son los más competitivos, están resaltados en rojo. Generalmente estos tienen un poco más de velocidad. El primer análisis económico analiza el costo de la solución sin el uso de baterías en dólares por kilowatt.
Y esto es basado en estos sitios donde se tomaron las muestras. Se comparan con generadores diésel en marrón, las tarifas del 2019 de electricidad y los costos asociados con la extensión de la red eléctrica. Los sitios en verde están en el eje X según la distancia a la estación eléctrica. La velocidad está ahí y también la distancia de la comunidad. Se muestran en azul y amarillo. Esta distancia se calcula como un balance óptimo de encontrar el sitio más cercano con mayor velocidad y a la vez minimizando costos. Porque así, mientras más lejos vas a necesitar más cables para hacer la conexión. Aquí tenemos los sitios más competitivos y otros no lo son tanto. Depende de la velocidad del río que esté disponible, según cercano al área. Para explorar el rango de costos aquí, he incrementado el valor del costo de los cables de los generadores hídricos. Costos de transmisión podrían representarse según la distancia al río y según la cantidad de hogares que necesitan energizar. Aquí, según el costo del cable, se va a incrementar el rango. Sin embargo, el número de sitios que son competitivos con bajos costos se mantiene constante en este rango de costos de cableado. Y aquí el costo de cableado está entre $3,000 y $6,000 por kilómetro. Y este es un costo relativamente bajo. Va a representar una mayor distancia entre el río y la comunidad y una mayor cantidad de energía para la comunidad. Voy a revisar esto rápidamente y paso a las conclusiones. Este es el segundo análisis económico. Esto lo he comparado no solo con una línea de transmisión, sino si es que instaláramos una represa completa en el mismo sitio que en este generador hídrico. Acá tenemos distancia al sitio de donde está el generador. También he calculado que para un tamaño promedio del reservorio, dependiendo de la topografía y la distancia y la ubicación de la comunidad con respecto a la represa, si la distancia del reservorio, aquí está mostrado como una X. Sin embargo, quisiera destacar que esto no sería un problema con generadores hídricos porque ellos no alteran la profundidad del río. Y los sitios de muestras siguen siendo competitivos y viables comparados con las represas. Y en cuanto por el tiempo voy a saltearme algunas diapositivas. Esta es la última para las conclusiones. Lo que podemos calcular es comparar los costos de generación típicos y viendo qué es lo que nos da un sitio de alta velocidad en términos de rango. Cuánto nos puede dar según cierto costo y según la velocidad que está disponible. Acá a la derecha tenemos todo un rango de las velocidades y vemos cuán lejos podrían estar las comunidades de ese sitio y aún así beneficiarse de esta solución. Pueden verlo como este rango de distribución del sitio. Y como conclusión, se muestra que la solución beneficia a las comunidades locales y también a los intereses financieros. Y esto puede hacerse de manera amigable para el medio ambiente y socialmente con los generadores hídricos y la energía solar. Y eso sería todo lo que tengo para hoy. Gracias. Thank you very much. Muito obrigada,
Muchas gracias por la presentación, Eric. Invito a Alessandra Machías a que haga su presentación, que es muy complementaria a lo de Eric y alternativas en la región de Pantanal. Alessandra, cuando hicimos este estudio que llamamos de escenarios energéticos de Pantanal, lo hicimos el año pasado. El Pantanal no estaba pasando por esta situación actual, estos incendios que están sucediendo ahora. Entonces, esto solamente muestra que esta iniciativa es muy importante para que procuremos diversificar las fuentes para mantener la integridad hídrica de la región. El Pantanal es el mayor área halagable del mundo de enero hasta ahora. 19% del bioma ya se quemó, se incendió. Eso significa más de 200% en número de puntos que el año pasado, en el mismo periodo del año pasado. Estamos viviendo en el Pantanal la mayor seca en 2 décadas, sequía en 2 décadas. Entonces, vamos a ver si consigo compartir. De cualquier manera, también, mientras vamos intentando, vale decir que toda la región del Pantanal está interconectada en la red interconectada del sistema eléctrico nacional. Entonces, esto, independiente de la energía producida aquí o allá, todo esto va a ir al sistema interconectado. Si falta energía de una parte, el operador nacional del sistema compensa la energía por otro local. Entonces, por eso que creemos que no es posible que apuestes solamente en un bioma para hacer esta generación de energía. Hay que apostar en fuentes regionales para poder tener esto más diversificado. Vamos a intentar acá. Como les comenté, Pantanal estamos viviendo estas escenas tan tristes en los últimos tiempos. Son más de 40 días de incendios. Específicamente en la cuenca de Alto Paraguay hay cerca de 125 nuevos emprendimientos hidroeléctricos. Entonces, son PCHs en mayoría, pero también hay otros emprendimientos como hidrovías, por ejemplo. Si esto se implementa, esto puede afectar drásticamente el régimen hidrológico de la región, sobre todo en el norte del estado de Mato Grosso, y va a afectar toda la cuenca de esto. Entonces, cuando pensamos en evaluar si tendríamos cómo producir energía regionalmente sin tener que construir tantas hidroeléctricas, garantizando algunos temas muy importantes, sin impactar en esta oferta de la energía futura, porque en el Brasil tenemos una planificación de cada 10 años hasta 2050, sin poner en riesgo el ecosistema que en este periodo de quemadas estamos sintiendo mucho. Después con el costo, con un costo accesible, es un concepto que llamamos de BPC, sistemas energéticos con bajo tenor de carbono, bajo conflicto y costo bajo. ¿Será que esto es posible? Tenemos instalados en esta región 1.2 gigawatts de energía hidroeléctrica. ¿Será posible que podamos generar algo equivalente sin los costos ambientales y sociales de las represas en esta región? Mismo por lo que Eric mencionó, que a veces parece ser limpia, pero no es tan limpia así. Entonces, este fue nuestro principal motivador y invitamos la empresa Usina Azul con universidades de San Paulo para que nos ayudaran con esto. Existen 7 hidroeléctricas en la región de Pantanal, 30 PCHs y otras 16 centrales generadoras hidroeléctricas que llamamos de CGHs. Los estudios que ANEL muestra en la región hidroeléctrica de Paraguay, hidrográfica de Paraguay, estos 125 posibles represas serían más
como 1.2 gigawatts más. ¿Qué fuentes podríamos usar en este estudio pensando en este concepto de B3C, residuos sólidos urbanos, generación fotovoltaica centralizada y fluida, afluentes urbanos y también no evaluamos en este caso la parte eólica porque no tenemos un potencial eólico considerable en esta región. Y claro, muchos carros de biomasa de caña de azúcar. No es sorpresa para nadie. El mismo Eric mencionó, Brasil tiene uno de los mejores potenciales solares del mundo y en este caso específico de Cuiabá, que es la capital de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, no es diferente. Cada una tiene un potencial muy considerable de 5.35, 36 kilowatts hora por metro cuadrado de generación. Entonces está muy por encima de muchas otras regiones del mundo. Basados en este parámetro y también en que podría producirse en estos dos estados aproximadamente 1.570 kilowatts hora por kilowatt año. A partir de esto hicimos el cálculo para la energía solar. Este estudio lo hicimos el año pasado, pero la fuente solar aumentó mucho en estos últimos 2 años. Entonces, estos datos de agosto ya nos muestran que solo en Mato Grosso tenemos 211 megawatts instalados de generación distribuida de los techos de pequeño porte y Mato Grosso do Sul llega a 104 megawatts. Cuiabá es la cuarta ciudad con más sistemas instalados a cerca de aproximadamente 33 megawatts. Esto fue más allá de lo que la agencia planificaba cuando rehizo las resoluciones de generación distribuidas en 2015. Estamos 3.4 gigawatts solar, es muy considerable, distribuida en todo Brasil. Cuando hicimos este estudio, terminó siendo un poco más conservadores y aún así proyectamos todos los escenarios hasta 2030. ¿Por qué? Primero es el tiempo de una política pública que tiene que hacerse. Los objetivos de desarrollo sostenible, también hay un marco de 2030, las NDCs, las metas de Brasil de descarbonización también tienen este horizonte de 2030. Y entonces este fue nuestro enfoque para todas las fuentes. Imaginamos que solo de distribución de energía solar distribuida llegaríamos hasta 2030 con más de 2 gigawatts instalados, no solo en Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, pero principalmente centro-oeste, más de 150.000 sistemas del orden de 13 kilowatts pico, que es el promedio registrado en ANEEL. Y esto corresponde a más de 1 millón de familias consumiendo algo con un promedio de 200 kilowatts hora por mes. Y no estamos hablando del potencial de la centralizada porque todavía no hay una gran central hidroeléctrica solar con más de 5 megawatts en horizonte. La regla de acá de generación distribuida tiene que tener hasta 5 megawatts de potencia. Más que esto sería una central mayor. Pero también nos dimos cuenta que uno de los mayores potenciales de la región es la biomasa de caña de azúcar, el aprovechamiento máximo de la biomasa de caña de azúcar, pero con un cuidado de no permitir un avance hacia áreas prioritarias y áreas naturales. Entonces es una conservación y restauración de áreas que ya cuentan con esto, con un incremento tecnológico considerable, porque hoy en día la cogeneración de centrales de caña de azúcar contribuyen mucho con lo que ya se tiene. Hoy, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul son respectivamente el cuarto y sexto productores de Ártica. Acá se muestra el crecimiento de ambos en esta última década. Entonces, desde ese crecimiento también se diseñó este escenario basados en el horizonte económico, social que se tenía.
Entonces proyectamos dos escenarios. En el caso de la caña de azúcar, el escenario A, que considera el sistema como está ahora, que es una capacidad de producir 60 kilowatts por tonelada de azúcar. Eso daría un promedio de 63% de horas de abril hasta noviembre durante la zafra. Y el escenario B, que es uno mucho mejor, pero todavía conservador, que es doblando la capacidad, generando 120 kilowatts hora por tonelada de caña, operando las centrales en la zafra y en la interzafra de las horas por año. Y las tecnologías que tenemos ahora posibilitan esta configuración de 160 kilowatts horas por tonelada de caña de azúcar. Es un estudio que todavía conservador, y nos damos cuenta también que en esta evolución hasta el 2030, en el escenario A y B, que son esas dos líneas que anotamos acá, podríamos generar más 1.794 megawatts, es decir, sobrepasaríamos con caña de azúcar lo que ya está previsto con las hidroeléctricas antes, lo que es bastante significativo en un escenario A. En el escenario B iríamos a 2.3 gigas, que es mucho más. Entonces, no sería tan difícil que optemos por estas elecciones locales usando todo lo que se pueda desperdiciar de la caña y con una mejora tecnológica también. Hay otras opciones regionales que también, más que la generación de energía, tiene un tema ambiental, los residuos sólidos urbanos, que son los próximos. Estimamos que hasta 2030 haya 225.000 habitantes, 3.1 millones en Mato Grosso do Sul, según IBGE. Si se mantienen estos estándares, produciríamos mucho residuo sólido, y la tecnología para clasificación de residuos, aún siendo muy conocida, en Brasil se usa muy poco y sería una solución para el gran problema que tenemos en todas las grandes ciudades brasileñas. No es diferente acá. Evaluamos que a partir del crecimiento poblacional también, que hasta 2027 solo Cuiabá y Mato Grosso y Campo Grande estarían produciendo esto, pero dos municipios podrían aumentar esta creación de energía a partir de residuos sólidos. Llegaríamos a una producción de casi 65 megawatts solo con residuos producidos por las ciudades principalmente. Hoy en Brasil, solo 13% de los municipios tienen residuos recogidos adecuadamente en desechos. La energía serviría para fortalecer que podamos generar fuentes de otros modos y resolver problemas considerables en las ciudades. Otra fuente de energía que también es muy importante que hablemos son los residuos animales. El Pantanal también se conoce por el gran rebaño bovino, pero para la creación de energía, el rebaño libre por la sociedad productora de proteína, que la posibilidad de trabajar con el confinamiento por 100 días antes de llevar al camal, se mantendría una seguridad mayor. Pero con esto, solo con este aumento de 2%, usando los residuos de los bovinos, del ganado vacuno, tendríamos una considerable Mato Grosso do Sul aumentó la población de cerdos, también los avícolas. En los cerdos está la gran posibilidad de creación de energía por afluentes animales. Tenemos 3 minutos más. Podríamos llegar entonces solo con los afluentes urbanos de animales con 410 megawatts de energía adicionales, que solucionarían los problemas ambientales que causan estos residuos de los animales usados en las pecuarias.
Otro modo también son los efluentes urbanos. Nuestro desagüe, evaluamos que en Brasil 60% de las ciudades tienen desagüe y en el caso de Campo Grande y Cuiabá continúan con esta orientación. Entonces podríamos generar más de 300 megawatts solamente con el potencial uso de los desagües también. El crecimiento del acceso en los últimos 10 años, un gran acceso al servicio de recolección de desagües de los 2 estados. Y también vemos que de la parte de desagües conseguiríamos 15 megawatts, pero se resuelven problemas locales con esto. En el próximo tengo un gráfico muy interesante que es bueno de crear empleos calificados locales. Si consiguiéramos en estos 10 años crear energía a partir de estas 4 fuentes, lo haríamos localmente, crearíamos casi estos 30,000 empleos, 500 millones más de recursos. Y la próxima diapositiva para terminar nos muestra qué significa esta generación de electricidad. Ese trazo rojo es la potencia total que podemos tener con las que existen y con las que podrían construirían 5 terawatts hora por año de energía. Sumarían más o menos 3.5 megawatts de potencia instalada hasta el 2023, solo que es una potencia instalada permanente, mientras que las otras fuentes igualaríamos esta potencia en 2023, pero aumentaríamos 3 veces más hasta el 2030 en el mismo valor. Puedes avanzar a la siguiente, que también nos muestra cómo son nuestros costos. Acá es muy interesante que la Asociación de PCHs en 2017 decía que para hacer una PCH son más o menos 5.5 millones de reales por megawatts instalados. Si sumamos esas tecnologías y dividimos, tendremos el mismo valor. Entonces sería una inversión de 5.5 millones de megawatts por megawatt instalado para tener estas fuentes y estos otros beneficios locales. Y la última diapositiva es un resumen de los números en términos de cada fuente por potencia instalada, por número de empleos y también por inversión. Y además el enlace de todo el estudio donde está toda la metodología que se abordó en inglés, en portugués para todos ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandra, por la excelente presentación, por la excelente presentación. Y ahora vamos a hablar con el último panelista, el profesor Sei Berman de USP, de la Universidad de São Paulo. Va a compartir su perspectiva en este tema de la energía hidroeléctrica en la Amazonía. ¿Para qué y para quién? Muchas gracias, Simone, por la invitación, por la oportunidad de poder buscar, cerrar tanto la presentación de Eric como de Alessandra, que fueron extremadamente interesantes, pero me gustaría llamar la atención de una pregunta que hago para que todos nosotros podamos reflexionar. Estamos hablando de alternativas energéticas. Y la pregunta es, ¿realmente para qué y para quiénes? Si tomamos como referencia la demanda residencial, domiciliar, urbana y rural de la Amazonía, voy a aclarar acá, dejar en claro, no es con grandes proyectos de centrales, con grandes potencial de generación que vamos a conseguir resolver esta demanda, esta necesidad. Sabemos que
que el gobierno brasileño, no solamente este desgobierno actual, pero el gobiernos anteriores consideran fundamental el hecho de que 2/3 de la capacidad de creación, generación hidroeléctrica del Brasil, potencial de generación, está ubicado en el bioma amazónico. Y la idea es procurar a través de esta explotación garantizar la seguridad energética tan decantada como la gran referencia. Necesitamos asegurar, tener seguridad energética. ¿Seguridad energética para quién? Para una industria eléctrica intensiva que produce bienes primarios de bajo valor agregado para exportación y con eso contribuir y consolidar nuestro país como mero exportador para el mercado internacional de productos y bienes que consumen mucha energía y degradan el medio ambiente en su condición. ¿Es eso lo que queremos para nuestro futuro? Entonces, olvídense de estos, olvídense, decisores, ingenieros de este potencial hidroeléctrico, aunque el negacionismo esté imperando tanto aquí en nuestro país como también sobre el gobierno, bajo el gobierno de Trump en Estados Unidos, con el efecto de los cambios climáticos, voten acervos históricos hidrológicos que sirven para la definición de los nuevos proyectos. No interesa más usar este tipo de referencias para concebir nuevos proyectos, tanto grandes proyectos hidroeléctricos como pequeñas centrales hidroeléctricas. Por eso es muy importante la reflexión que Eric nos trajo con respecto a la posibilidad de aprovechamiento, el runoff river, del flujo de una corriente de un determinado río para el aprovechamiento a través de tecnologías muy simplificadas, como él demostró, de modo que se posibilite que comunidades puedan usar este recurso energético sin agresión al medio ambiente. ¿Por qué? Porque no necesitas hacer un reservorio y modificar y alterar todo el sistema en pequeña, gran o mediana escala. El efecto y la consecuencia es la misma, como también demostró Alessandra cuando comentó y mostró esta voluntad y obsesión de construir una sucesión de pequeñas centrales hidroeléctricas con el propósito de ofrecer una energía que no es limpia, que agrede al medio ambiente y a las comunidades que viven en los márgenes de los ríos, en este caso el río Paraguay. Un aspecto importante. Pensemos entonces cuáles son las alternativas que tenemos hoy en el bioma amazónico. ¿Serán combustibles fósiles? Tenemos en la región amazónica una provincia de gas natural muy importante, que es la provincia ubicada en el estado de Amazonas, Urucú. Se hizo un gasoducto para llevar este gas hasta Manaus y con esto sustituir las centrales termoeléctricas a diésel por el gas natural. ¿Por qué no usar este gasoducto y posibilitar pequeñas generaciones en pequeña escala a lo largo de todo el trayecto del gasoducto Coarí, Manaus, de modo que se posibilite que estas
estas poblaciones tienen acceso local a la energía eléctrica que podría ser generada por un combustible fósil, pero que garantizase la seguridad que hoy no existe en estas poblaciones. Vamos a pensar también en la posibilidad de que otras fuentes no llamadas renovables puedan satisfacer estas demandas, que no sea solo amazónicas, pero brasileña. Ahí entonces, infelizmente, renace la energía nuclear en nuestro país. Hoy tuve la oportunidad de ver una entrevista publicada en la página de Unicimos y HU, discutiendo el tema de esta obsesión nueva de utilizar la obsesión de este actual gobierno en que el ministro de Energía y Minas, el almirante que estuvo directamente relacionado con los proyectos de submarinos nucleares y que hoy conduce la cartera y que propone para el plan de 2050 la adición de 10 gigawatts, 10.000 megawatts desde centrales nucleares terminando la central que nunca debía haber sido iniciada, Anga 3, proponiendo en el nordeste, en el río San Francisco, la instalación de 6 reactores nucleares que harán con que toda la demanda hídrica existente en el río San Francisco se quede restringida a posibilitar que esta central hidroeléctrica pueda operar de una forma para refrigeración de los reactores. Esto va a consumir por lo menos la mitad de la disponibilidad hídrica mínima que se registró en noviembre de 2017 en el río San Francisco. El problema también es que en la región amazónica no conocemos suficientemente su potencial para generación de fuentes renovables. Voy a mencionar como ejemplo la eólica que Eric mencionó, ¿no? El potencial eólico evaluado hoy en Brasil se limita a la altura de 60 metros. Eric nos mostró datos de NASA de una altura de 50 metros. Las partes altas de los árboles, donde todavía hay bosques, superó 120, 130 metros de altura. Entonces, hay necesidad de buscar a través de una evaluación sobre la parte alta de los árboles, la posibilidad de aprovechar el potencial eólico en la región. Tenemos torres que hacen mediciones sobre el servicio ecosistémico de la región del bosque amazónico, torres de altura de 300 metros de altura. ¿Por qué no una inversión para buscar, procurar este potencial en estas alturas y con esto posibilitar también el aprovechamiento de este potencial que si se mide solo hace 50, 60 metros no va a ser para nada significativo? Un otro tema importante a considerar es que tanto la energía solar puede ser una alternativa localizada de la escala, como las biomasas, los residuos que pueden servir para recuperación
y generación de energía eléctrica, como también las oleaginosas que están presentes en el bioma amazónico. Pero aquí voy a contarles una experiencia académica que tuvimos todavía al inicio de los años 2000 con la Universidad de Amazonas, de buscar una alternativa de generación de energía eléctrica sustituyendo en una comunidad en el Alto Río Negro usando andiroba, que es una oleaginosa natural en la región. Se hizo un proyecto, se hizo la solicitud de recursos para la compra de equipos, por ejemplo, la transesterificación después del prensado del aceite de andiroba, tiene que pasar por un proceso transesterificación para que sea producido el llamado biodiesel. Eso se financió con recursos de FINEP y todo el involucramiento que tuvimos con esta posibilidad fue evitada por la misma comunidad. ¿Por qué? Porque descubrieron una comunidad de 50 familias, descubrieron que el aceite de andiroba tenía un valor comercial de 10 reales por litro. Y nosotros estábamos con una propuesta de sustituir el aceite diésel que llegaba a la comunidad en función del esquema de pasos desde la refinería en Manaus. El diésel llega por barco hasta la comunidad, llegaba en alrededor de 3 reales para que la comunidad tuviera acceso a la energía eléctrica a través del diésel que llegaba a este costo. Entonces la idea era sustituir los 3 reales que estaban gastando por la adquisición del diésel para tener una fuente energética local. Entonces la comunidad pensó que era mejor, la comunidad prefirió vender a 10 reales su aceite de andiroba para fines de una empresa que trabajaba con este tipo de materia prima, y toda nuestra propuesta con respecto a la perspectiva se fue a río abajo en función de esta lógica que es la lógica financiera económica. Entonces, apenas con un registro que muchas de las intenciones académicas acaban no resultando en soluciones concretas. Voy a terminar resaltando la necesidad de que enfoquemos en un tema que es descentralizar. La palabra es descentralización, es decir, tanta exposición de Eric como de Alessandra mostraron cosas dantescas de municipios, de comunidades, de producir de modo autónomo su energía para su consumo. Entonces, en este caso, infelizmente, tenemos en el artículo 22 de la Constitución Federal, tenemos la siguiente definición de la competencia para la legislación de energía. ¿Qué es lo que dice este artículo 22 de la Constitución? Compete privativamente a la Unión legislar sobre, en el ítem 4, aguas, energía, informática, telecomunicaciones. Vean ustedes, que compite
privativamente a la Unión. Eso hace con que estados y municipios no puedan legislar sobre la oferta y gestión de la energía. Esto debe ser modificado y por eso he trabajado en la propuesta de una PEC que está de moda, de una propuesta de enmienda constitucional, modificando este artículo de modo que se permita que los estados y municipios colaboren con la Unión en este esfuerzo de generación, de legislar sobre el agua y la energía. Y con esto se impida que lo que hoy es común, que las comunidades digan no a un proyecto y bajo el punto de vista legal, una serie de abogados muestra a través de una acción de inconstitucionalidad la posibilidad de que esta comunidad diga no a los proyectos. Entonces cabe en este momento a que modifiquemos ahora este modo de conducir la gestión energética en nuestro país. Con esto quiero agradecerles la atención de todos y también me estoy en función del debate que va a suceder ahora. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, muy complementario con las presentaciones que tuvimos de Eric y Alessandro. Yo creo que el tema está bien enlazado entre las tres presentaciones. Yo quería levantar unos puntos antes de pasar a las preguntas y la discusión y debate, y invitando a todos a que estén con nosotros después de esto para poder ver juntos el síntesis de los videos mandados por las comunidades sociales para la sociedad civil, por los movimientos en nuestra página de la red. Los principales puntos que quería sintetizar acá, resumir, y comenzando la parte de las preguntas, creo que estaba anotado en letras grandes que el profesor Celio hizo su énfasis. La descentralización de la generación es muy importante entonces cuando pensamos en alternativas para las grandes y pequeñas centrales amazónicas. En Brasil también tenemos este foco en la Amazonía. Pensar en la descentralización es clave. Tenemos una generación muy centralizada en las grandes hidroeléctricas que son modelos cambiando con un modelo sobrepasado. Oportunidad para otros modelos. Otro punto también que anoté aquí, el segundo, es el tema de lo que hablamos, small is big. Los aceites, dónde existen, para en la búsqueda de esas alternativas que sean adecuadas, las características tanto ambientales como culturales, como socioculturales de cada local. Esta idea de lo pequeño es bonito y de la escala local es importante. La tercera anotación, esta combinación de diversas opciones o alternativas que una solamente no nos da la respuesta. 65% la hidroelectricidad, nuestra matriz de energía eléctrica, no en general, pero eléctrica es 65% aproximadamente. Y en este escenario no podemos ver hacia la energía hidroeléctrica aisladamente de las otras fuentes de las otras que son complementarias. La combinación de principalmente y el profesor Celio puso al final, que es mucho en una
industria electrointensivas que la fabrican com baixo valor agregado. E eu acho que esse questionamento ele tem que estar sendo também colocado pela sociedade colocado por la sociedad brasileira, brasileña, por las sociedades en la determinación de la matriz energética. Estos 4 puntos pongo sobre la Obrigada e continuem com a gente depois para a sessão de vídeos.